Nada puede con esa sensualidad. Cuando aparece por primera vez de tacón para arriba el majestuoso Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, la tierra parece detenerse. Una boca pintada, roja, brillosa, llena de muecas sensuales y dientes irresistibles, unas cejas arqueadas por el exceso de maquillaje sobre esa cara falsamente pálida, medias entalladas en un corsé que protege la capa de Drácula para el heredero de Víctor Frankenstein, un tatuaje que dice amor y deseo y pasión y la verdad de un jefe. El personaje interpretado por Tim Curry es un ícono indudable de la cultura popular, del camp setentero y por supuesto del imaginario LGBT más en el cine. Algunos todavía dicen que The Rocky Horror Picture Show es una película que no envejece bien. Cuestionan su trama y argumentan que la obra escrita por Richard O'Brien y adaptada por Jim Sherman retrata de manera negativa a la disidencia sexual de Frank-N-Furter. De manera un poco literal, entienden que el científico loco que creó a un nuevo Charles Atlas para su mero placer es un asesino caníbal y perverso que pinta de tonalidades negativas a todo lo que se sale de la norma heterosexual cisgénero familiar más conservadora. El problema con este argumento, con pensar este tipo de queer coding en el show de terror de Rocky, es que no se está considerando el contexto camp de su creación. Los que argumentan por la representación negativa de Frank-N-Furter pierden de vista lo más importante. En esta película, los villanos son mucho más insidiosos, mucho más peligrosos, mucho más reales que el dulce travesti de la transexual Transilvania. Yo soy Nico Ruiz y en este episodio de Caja Negra vamos a discutir cómo el gran musical de O'Brien fue un parteaguas para la representación de la disidencia sexual en el cine y cómo, mucho más allá del camp y de la estética transgresora, esta película era una advertencia sobre los deseos conservadores que quieren poco a poco borrar todas nuestras diferencias. The Rocky Horror Picture Show se estrenó por primera vez en el Royal Court Theatre de Londres una noche de junio de 1973. Su creador Richard O'Brien escribió la obra para distraerse en las interminables noches de invierno londinense, y en ese momento era solamente un actor desempleado que se guiaba con una confianza irreverente por sus propias pasiones. En la obra se mezclaba su amor por las películas de la Hammer, de la RKO, de la ciencia ficción de serie B de los años 30, 40 y 50, y en la obra también se hablaba abiertamente de homosexualidad, de bisexualidad, travestismo, transexualidad, lesbianismo y alguno que otro fetiche por ahí. Todo con absoluto desparpajo, humor y voluntad liberadora. O'Brien escribió para escapar y esta obra es escapismo puro. So I'll remove the cause, but not the symptom. Una vez terminado, O'Brien le mostró una porción del musical al legendario director Jim Sharman, que acababa de conseguir dos éxitos enormes en producciones originales de Hair en 1969 y de Jesucristo Superestrella en 1972. Sharman se empecinó en montarlo y O'Brien entonces se puso a buscar un hombre musculoso que pudiera cantar. Buscó por todas partes y finalmente buscó en los gimnasios alrededor de Baker Street en el centro de Londres. Ahí se encontró con un tal Tim Curry que quedó bastante intrigado por el proyecto. Como el mítico actor va a confesar muchísimo tiempo después, al leer el guión dijo que esto era una cosa totalmente imposible de montar, pero que si alguien lograba hacerlo, iba a causar una revolución. Con Tim Curry en el protagónico y O'Brien como su asistente en la ficción Riff Raff, la obra finalmente se montó y el éxito fue inmediato. Las representaciones continuaron sin interrupciones en diferentes teatros hasta 1980, hubo producciones en México en el 76, en Australia en el 74 y por supuesto en Broadway en el 75. Y cuando llegó a Estados Unidos, un productor americano vio el potencial de financiar una película basada en el musical y el resto, como dicen, es historia. Al estrenarse como película, el show de terror de Rocky en 1975 fue un absoluto fracaso crítico. Nadie entendió la película en Estados Unidos, nadie entendió la estética glam que tanto resonaba en Inglaterra, nadie entendió en el canon la potencia revolucionaria de su disidencia. Pero el público más fiel, el público de las funciones más alocadas de ciencia ficción, se adueñó de la película y la convirtió en la cinta que más tiempo ha permanecido en cartelera en toda la historia. En las proyecciones de medianoche nació el verdadero culto de The Rocky Horror Picture Show. Ahí los espectadores empezaron a crear ciertos rituales para sacar de la pantalla lo que ocurría en la ficción. Y ahí se empezaron a crear respuestas del público a los diálogos. También por ahí los asistentes empezaron a hacer pantomimas de la película frente a la pantalla. Empezaron a lanzar arroz como para celebrar los matrimonios que ahí suceden. También lanzaban hot dogs a las pantallas o papel de baño en las salas de cine. Y el enorme culto de la película, por supuesto, nunca hubiera podido nacer si hubiera estado fuera
fuera de este ambiente y del ambiente propicio de los años 70. Era la época de la máxima androginia de Bowie, Jagger y Lou Reed, de la época del glam rock y la nostalgia de la ciencia ficción clásica, la época del auge de la segunda ola del feminismo y de la lucha por la liberación sexual después de los disturbios de Stonewall en Nueva York. Era también la época en que Andy Warhol hacía películas eróticas con monstruos de la Universal, con Udo Kier, como Flesh for Frankenstein de 1973 o Blood for Drácula del 74, la época en que Jodorowsky andaba totalmente pirado haciendo obras maestras surrealistas como El Topo o La Montaña Sagrada, mientras negociaba cambiar el panorama de la ciencia ficción abriendo la puerta de la conciencia al mundo con Dunas. Y bueno, era la época en donde también concluía toda la obra homoerótica y experimental de Kenneth Anger con Lucifer Rising. Todo en el ambiente cinematográfico, todo en el ambiente cultural gritaba libertad y gritaba disidencia sexual y surrealismo y el establecimiento de lo que Susan Sontag llamó el dandismo del siglo XX, la gloria irreverente de la estética camp. The Rocky Horror Picture Show es la película camp por excelencia. El camp, por supuesto, es particularmente complejo de definir y es por eso que en su seminal ensayo Notes on Camp de 1964, la filósofa, cineasta y crítica Susan Sontag decide evitar las definiciones muy rápidas y prefiere más bien tomar nota de 58 aspectos distintos que pueden ayudar a definir esta estética. Entre ellos, encontramos algunos que en esencia explican el fenómeno del show de terror de Rocky. Primero, por supuesto, está la nostalgia como fundamento del camp. El marco mismo de The Rocky Horror Picture Show se encuentra en el recuerdo de ciertas películas de ciencia ficción de serie B, ¿no? La figura mítica de Steve Reeves, pero también toda esta personalidad desbordada de las divas del nitrato como Jane Manfield o Bette Davis, o bueno, no sé, la novia de Frankenstein y Barbara Starwick, o las películas de la Hammer y el pensamiento recurrente sobre el amor prohibido de King Kong con Fay Wray. En segundo lugar, el camp se pasea entre el matiz y la exageración de los rasgos sexuales. La más refinada forma de atracción y de placer sexual, según Sontag, es la androginia, y esta se codea en el camp con la más descarada exageración de las características sexuales y los manierismos propios. Por supuesto, en esta mezcla entre lo masculino y lo femenino en lo masculino, domina la figura de Frank-N-Furter y, claro, sus acólitos. Constantemente en él y en sus convencionalistas muy poco convencionales, se mezclan y diluyen o se exageran las características sexuales. El torbellino que crean entre la mesura y la exageración contrasta con todo lo que representan Brad y Janet. Esta joven pareja, virgen, sueña con casarse, refleja la triste idea de estas pinturas norteamericanas eternamente atadas a una época de granjeros aburridos. Son el ideal americano salido de la preparatoria y preparado exactamente para afrontar el mundo de la manera más monótona y normalizada posible. Frank-Furter, sin embargo, deambula entre la exageración de los rasgos masculinos y femeninos. Se hace pasar por Brad, se hace pasar por Janet, intercambia amantes, intercambia identidades. Lo suyo es el capricho, siempre cambiante, que pasa de una pasión con Columbia al rapto sexual y experimental de Eddie, que le abre la cabeza, a la recreación de Rocky, a la seducción de Janet y a la seducción de Brad. Frank-Furter está diseñando parejas según su deseo cambiante, y en esta falta de exclusividad finalmente termina incluyendo a todos. Como una maravillosa disculpa de relaciones no excluyentes, la última obra dentro de la obra es un acto de unión orgiástica en donde Furter muestra que nunca hubo favoritos y que sus deseos conviven, fluidos como la alberca en la que se entremezclan los cuerpos. En la extravagancia de Furter está también la idea de una ambición que va más allá de su persona. Lo suyo, digamos, es una lectura, una propuesta, es todo un legado. Sontag hablaba de Gaudí, el famoso arquitecto que creó la Sagrada Familia, como el creador de una obra que rebasaba la ambición de una vida para ser el legado de una generación. Pues bueno, Furter, por su parte, destruye todas las leyes sagradas de la familia. Una obra tan ambiciosa y tan demencial a contrapelo de la Catedral Catalana. El camp considera justamente que la vida es un teatro. Todo está entre comillas, nada es verdaderamente serio. Por eso las representaciones dentro de la representación, por eso los actos musicales tan grandilocuentes, por eso tantos dobles sentidos, tantas revelaciones ocultas, tanta indefinición. Por eso finalmente nunca se debe de tomar demasiado literal la obra maestra de Sharman y de O'Brien. Hablar de queer coding en este sentido es hablar de una literalidad que no existe, es pensar esta película en términos de héroes y villanos. Y aquí la separación está más bien no entre héroes y villanos, sino entre iniciados y turistas. Hay un placer certero que disfruta Furter en separar las criaturas de la noche del castillo de Frankenstein con los que vienen de afuera, y la separación entre los que conocen, los habituales y los externos es un rasgo fundamental del camp, que por supuesto necesita de una cierta representación. Saber los pasos del Time Warp es saber algo más de este mundo y vivirlo como un verdadero iniciado.
Todo esto, claro está, se reproduce en las funciones de medianoche de la película. Ahí los que saben cómo funcionan las respuestas a la pantalla, los que entienden cuándo se deben de lanzar ciertos objetos, están en un círculo privilegiado que conoce los pasos del Time Warp. Los habituales, por supuesto, con su seducción tienen un poder único de contagio. Los de afuera se sienten atraídos hacia la luz arriba del castillo de Frankenstein como moscas al almíbar. Y en otro sentido, el camp, no le interesa el desarrollo de personajes. Al camp no se explica, sino que golpea con la fuerza absoluta de lo evidente, de lo que es demasiado presente. Al camp solo le importa el carácter como una continua incandescencia, como una persona que es demasiado ella misma. Y esa es la definición de Frank-N-Furter. Finalmente, en un último lugar, y sobre todo, hay que pensar esto: el camp no le importa lo bueno y lo malo, y no lo revierte como lo carnavalesco. El camp crea un nuevo estándar para el arte, resignifica, destruye todas las convenciones maniqueas de la moral. El camp, dice incluso Sontag, es un solvente para la moralidad. Neutraliza la indignación moral y busca el juego, lo lúdico, lo irreverente. Y en muchos sentidos por eso se ha juntado tan bien y tan orgánicamente con la estética urbana homosexual desde los años 70. Por eso también es imposiblemente obtuso considerar que Frank-N-Furter es un héroe o es un villano. Este enorme personaje no puede juzgarse por los parámetros habituales de la moral y de lo bueno y de lo malo en nuestra sociedad. ¿Se trata tal vez de un asesino caníbal espacial con deseos megalomaníacos de crear vida? Sí, sin duda. Pero también es un liberador de conciencias que busca estallar el placer sexual y compartirlo sin ataduras. Un mártir que antes de morir pide, como último ruego de libertad y como mantra para salir del closet, una de las frases más intensamente significativas de la cultura pop setentera: Don't dream it, be it. No lo sueñes, sélo. Don't dream it. Be it. Frente a toda la reconsideración de lo camp en el show de terror de Rocky, podemos entender por qué esta película se convirtió en el ícono de la liberación sexual de los años 70. Toda la estética de la película vuelve imposible pensar a Frank-N-Furter, como vimos, como un simple villano. Lo camp transforma estas consideraciones maniqueas y de repente el Dr. Frankenstein, el Conde Drácula, el Dr. X, el Hombre Invisible y King Kong dejan de ser villanos de viejas películas de ciencia ficción para reconvertirse en algo amoroso. A pesar de todos sus desplantes, Furter quiere que todos entiendan su forma de amor sin exclusividad. Eso es justamente lo que vemos en la hermosa escena orgiástica al final de la película, en la que Furter une a todos sus amantes pasados y futuros en un devenir líquido. Esta expresión del franco más allá, del Frank-N-Furter, de lo trans como lo que va al otro lado, de la franqueza que atraviesa la normalidad y que define el mismo nombre del personaje, se expresa en todo el desparpajo posible. Y esto va desde las insinuaciones sexuales hasta el asesinato. Pero aquí no hay una separación moral, sino los dobles sentidos del camp y la exageración simbólica, lo que atraviesa lo evidente, lo que transforma la realidad. El acto más grotesco de Furter es tal vez el asesinato de Eddie, y pues después que lo sirven una cena, sirve una cena sobre su cadáver, ¿no? Y digo, este asesinato es un asesinato pasional, y la forma de ofrecerlo al padre, a sus amigos, a sus íntimos, en una cena, es un gesto simbólico de Furter, un rechazo a un tipo de homoerotismo apenas velado en películas de los años 50 como Rebelde sin causa. En esa película la tensión sexual entre los personajes de James Dean y Sal Mineo es evidente, pero también ahí hay más bien una idea bastante burda sobre la masculinidad, sobre el deber ser fuerte, sobre esconder los sentimientos y defender violentamente el orgullo propio. Ahí triunfa una normalidad conservadora sobre las posibilidades reales de un homoerotismo apenas velado. La estética de los chicos malos de los años 50 que representa a Eddie, la autodestrucción masculina idealizada, llena de homoerotismo frustrado, como también exploró Kenneth Anger en Scorpio Rising, es asesinada aquí para dar pie a una nueva disidencia. Frank-N-Furter realiza un funeral cultural, y eso es lo que es la escena de Eddie. Engulle simbólicamente en una teatralización cap la rebeldía cincuentera, misógina y closetera que ya no tiene lugar en esta nueva era de extravagancia, androginia y liberación. En este sentido, la película de Sharman y la obra de O'Brien no quieren mostrar a lo monstruoso como una desviación, indeseada, sino como la fuerza misma de una liberación, que va a intentar ser opacada por la normalidad, por las buenas conciencias sociales y conservadoras más ramplonas. Tanto Janet como Brad aceptan gustosos los placeres que les ofrece el castillo de Frank-N-Furter y terminan participando en su orgía liberadora después de admitir que han encontrado un nuevo mundo de deleites. Incluso el profesor Scott, que es evidentemente una burla de los científicos alemanes nazis que rescató de Estados Unidos, encuentra una liberación en las canciones de Furter. Pero al final, como siempre, los villanos verdaderos son los
los que ganan. Y los villanos no son aquellos que hacen actos de canibalismo o que disfrutan de una liberación sexual rebelde. No, los villanos son justamente los representantes de las fuerzas sociales de lo normal y de lo normalizante. Son Riff Raff y Magenta acusando a Furter de tener una vida demasiado viva. Es el Dr. Scott tratando de aplacar los poderes de contagio del deseo liberado. Es la Norma que va a llevar a Janet y Brad a superar la tentación de todos estos placeres y acabar viviendo otro matrimonio eternamente infeliz, pero socialmente muy aceptable. En general son los remanentes más conservadores, más violentos, de una sociedad que no quiere cambiar, que quiere mantener a lo que no acepta en la categoría de lo monstruoso, en los castillos góticos, en los cuentos de horror, en las creaciones extravagantes de la ciencia ficción, en los sueños eróticos frustrados de motocicletas y de cuero. Son los que no aceptan que hay una luz en la vida de todos y que esa luz es la misma que brilla en una noche lluviosa sobre el castillo de Frankenstein. La obra original de O'Brien iba a llamarse They Came from Denton High, vinieron de la Denton High, remedando el famoso título de It Came from Outer Space. Pero aquí obviamente el título se refiere a Janet y Brad. Ellos son los invasores, ellos son aquellos que provocan todo el mal, que normalizan lo que tocan, desde la preparatoria normalizante de Denton hacia la periferia liberadora de los parias. Al morir Frankenfurter, cuando Janet y Brad regresan al confort de lo permitido de la mano del Dr. Scott, es evidente que ellos fueron la fuerza maligna. Ellos fueron los invasores que vinieron de otro mundo para acabar con la libertad, con la belleza y el júbilo de un castillo siempre alumbrado y vivo de noche. Al acabar la película, Frankenfurter cumple su sueño de convertirse en Fer-Rey y ser cargado por su amante King Kong sobre la torre de RKO. Su muerte es también una representación, y esta representación habla justamente de lo monstruoso. King Kong nunca fue culpable. En la mítica película de los años 30, los culpables son los capitalistas colonialistas ojetes, hambreados de dinero y de exotismo que mantienen vivos los zoológicos para llenar sus arcas. Fer-Rey representa la belleza espontánea que enamora a una bestia, y Kong es este ser desplazado que no logra encontrar un lugar en el mundo, que lo quieren encadenar y mostrar como una atracción de circo. En ese sentido, Furter es un poquito de Rey y un poquito de Kong. Se escapa de las cadenas como el monstruo para cumplir su deseo. También representa esta belleza intocable que atrae a la monstruosidad, y una versión de Rey finalmente que puede abrazar lo diferente y enamorarse de Kong. Sin embargo, como Kong nunca pudo hacer, al menos de manera explícita, Frankenfurter logra transmitir una última lección de amor y de libertad antes de morir. Hay una promesa de resistencia, una promesa de redención, más allá de las conservadoras imposiciones exogenéricas para todas las personas atrapadas en los closets del mundo. Y esta es la última oración de Frankenfurter. El mártir de las criaturas incomprendidas de la noche dice toda la esperanza de un mundo mejor, de un futuro mejor, al admitir que él, este monstruo rechazado, este mártir de la liberación sexual, incluso él, que es asesinado francamente por los conservadores, ha podido ver cielos azules a través de sus lágrimas.